Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Pedro y hoy te traigo el paso a paso de cómo realizar este hermoso portacelular en la técnica de crochet. El punto que yo voy a estar utilizando es el punto alto torcido, así lo conozco yo. Comenta con qué nombre lo conoces tú. Lo recomiendo para principiantes ya que está tejido con puros puntos básicos. Ya vieron, queda hermoso. Si te gustó, quédate y lo tejemos juntos. Los materiales que yo voy a estar utilizando para realizar este portacelular son hilaza de algodón mercerizado de 3 milímetros en color azul rey, pero tú eres libre de utilizar el color que tú gustes o el material. También estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros, unas agujas y estos broches que compré en Parisina, que son imantados para cerrar nuestro portacelular. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y que le des clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Ahora bien, haremos una cadeneta en cadenas base en múltiplo de 1 y lo vamos a medir con nuestro celular por la parte de abajo, de esta manera. ¿Vieron? Tiene que quedar un poco más grande que el celular para que entre y salga el celular de la funda que le vamos a realizar o portacelular. ¿Vieron? Ahora, después de haber realizado las cadenas base, nos vamos a ir a esta tabla que les voy a explicar. La puntada es de múltiplo de 3. Hicimos cadena base que son 19 en mi caso. 19 de ida y 19 de regreso, porque vamos a tejer en espiral. Ahora, para que estos dos me den múltiplo de 3, 9 y 9 son 18, serían 38, no es múltiplo de 3, pero necesito un aumento para dar la vuelta y tejer acá. Le aumento 2 y necesito de este lado 2 puntos más para dar la vuelta. Entonces, si le pongo 2 y 2, son 42 puntos bajos, que ese sí es múltiplo de 3. Ahora, si a ti te tocó 18 cadenas, 18 y 18 son 36. Entonces, para dar la vuelta necesitamos 2, son 37, 38 y 1, 39, que es múltiplo de 3 también. Ahora, si te tocó 17, 17 y 17 son 34. Necesitamos 1 para dar la vuelta, sería 35, y 1 para dar la vuelta, serían 36 puntos bajos. Esa es la manera correcta en la que vamos a realizar el múltiplo de 3. Entonces, como yo ya aquí tengo mis 19 cadenas, tenemos que hacer una cadena para tomar altura y en el primer punto de la ronda aquí haremos un aumento como lo marca el patrón. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto bajo, y así le vamos a hacer hasta llegar acá. Cuando lleguemos a nuestro último punto haremos el punto que nos corresponde, punto bajo, y haremos el aumento para dar la vuelta, que serían 2 puntos bajos. Llevamos 1 y llevamos 2. Ahora haremos los puntos bajos que corresponden a esta vuelta, que son 19. Haremos 1, 2 y así toda la vuelta. Cuando llegamos a la parte final haremos un punto más, ya que con el punto que hicimos de este lado forman los 2 puntos para dar la vuelta.
Ahora en el primer punto bajo, en este, entramos y hacemos un punto deslizado. Después de haber hecho nuestro punto deslizado, haremos una y dos cadenas que serán nuestro primer medio punto alto. Tomamos una lazada y en el siguiente punto haremos otro medio punto alto, perdón. Tomamos una lazada y hacemos un medio punto alto, así. Tomamos otra lazada y en el siguiente punto otro medio punto alto, así. El siguiente otro medio punto alto. Y así lo haremos por los 42 puntos bajos que hicimos. En mi caso son 42. Los hago y regreso. Después de haber realizado, en mi caso, 42 puntos altos, los vamos a tener que volver a contar para estar seguros que estamos haciendo múltiplo de 3 para que la puntada quede perfecta. Ahora, para cerrar esta vuelta, en este punto es el punto deslizado, lo vamos a ignorar y vamos a contar 1, 2, 3. En la tercera cadena entramos y haremos un punto deslizado, así. Ahora haremos 1, 2 y 3 cadenas que contarán como nuestro primer punto alto. Ahora empezaremos ya la puntada. Tomamos una lazada y en el siguiente punto haremos otro punto alto de 2 sacadas. Así. Ahora tomamos una lazada y nos vamos a regresar hacia atrás, hacia esta parte de aquí. Este es el punto deslizado, lo vamos a ignorar, nos vamos a pasar a este primer punto, que fue nuestro último medio punto alto. No este, porque estas son el punto deslizado. Tomamos una lazada y nos pasamos para acá. Entramos, jalamos un poco la hebra, así. Salimos por 2 y por 2. Ese es nuestro primer punto. Alto torcido, así le llamo yo. Tomamos una lazada, nos vamos a saltar otro punto que es este. Entramos en este y hacemos un punto alto. Tomamos una lazada y en el siguiente hacemos otro punto alto, de esta manera. Tomamos una lazada y nos vamos a regresar al punto que saltamos, que es este. Entramos, jalamos un poco la hebra, así. Salimos por 2 y salimos por 2. ¿Vieron qué fácil? Una vez más, entramos, saltamos un punto, nos pasamos a este y hacemos un punto alto. Tomamos una lazada y hacemos en el siguiente otro punto alto. Tomamos una lazada y nos vamos a regresar al punto que saltamos. Jalamos un poco la hebra, salimos por 2 y por 2. Una vez más, saltamos este punto. Entramos en el siguiente, haremos un punto alto. Entramos en el siguiente y hacemos otro punto alto, de esta manera. Nos regresamos al punto que saltamos y haremos un punto alto, pero jalando un poco la hebra. Salimos por 2 y por 2. Así va quedando la puntada. Una vez más, saltamos un punto. En el siguiente haremos un punto alto. En el siguiente haremos otro punto alto. Y para el tercero nos vamos a regresar al punto que saltamos. Y lo vamos a jalar un poco la hebra. Salimos por 2 y por 2. Una vez más, saltamos este punto. En el siguiente entramos y hacemos un punto alto. En el siguiente entramos y hacemos otro punto alto. Para el tercero nos vamos a regresar al punto que saltamos. Entramos, jalamos un poco la hebra. Salimos por 2 y por 2. Y así va quedando la puntada de este portacelular. Hago toda la vuelta y regreso. Y así habrá quedado nuestra primera fila de la puntada punto alto torcido. Para cerrar, contaremos 1, 2 y en la tercera cadena entramos y hacemos un punto deslizado. De esta manera. Hacemos
una cadena y en ese mismo punto haremos un punto bajo. Este punto, que es el punto alto torcido, se conforma de dos filas, de esta que es la primera, las que les enseñé, y de esta que sigue. En el siguiente punto haremos un punto bajo, llevamos 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4, en el siguiente 5 y así toda la ronda. En cada cadena disponible haremos un punto bajo. Nos tienen que salir los mismos 42 puntos bajos. Los hago y regreso. Al haber terminado la fila número 2, que es de puros puntos bajos, entramos en este primer punto y hacemos un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomamos una lazada. Estas 3 cadenas serán nuestro primer punto alto. Tomamos una lazada y en el siguiente punto hacemos un punto alto como lo hicimos la fila anterior. Ahora tomamos una lazada y nos vamos a regresar a la parte de atrás. Esta es el punto deslizado. Esta es el primer punto bajo. Ahí es donde vamos a entrar. Entramos y jalamos un poco la hebra y hacemos 2 y salimos por 2. Una vez más. Tomamos una lazada, saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Tomamos una lazada y en el siguiente otro punto alto. Tomamos una lazada y nos vamos a regresar al punto que saltamos, que es este. Entramos, jalamos un poco la hebra, salimos por 2 y por 2. Una vez más, tomamos una lazada, saltamos un punto, que es este. Entramos en el siguiente y hacemos un punto alto. Tomamos una lazada y en el siguiente hacemos otro punto alto. Tomamos una lazada y nos vamos a regresar al punto que saltamos. Y jalamos un poco la hebra para dar el efecto torcido. Salimos por 2 y por 2. Una vez más, tomamos una lazada y saltamos un punto, que es este. Entramos en el siguiente, hacemos un punto alto, tomamos una lazada, entramos en el siguiente y hacemos otro punto alto. Tomamos una lazada y nos vamos a regresar al punto que saltamos. Entramos, jalamos un poco la hebra, salimos por 2 y por 2. ¿Vieron qué fácil? Una vez más, tomamos una lazada y saltamos un punto, entramos en el siguiente y hacemos un punto alto. Tomamos una lazada y en el siguiente otro punto alto. Tomamos una lazada y en el punto que saltamos, entramos, jalamos un poco la hebra, salimos por 2 y por 2. Y esa es la secuencia que vamos a hacer por toda la vuelta. Las hago y regreso. Después de haber terminado esta fila, ¿cómo vamos a cerrar? Empezamos haciendo 3 cadenas. Vamos a contar 1, 2, 3. Y en la tercera cadena entramos y hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena y ahí mismo en ese punto haremos un punto bajo, como ya lo hemos estado haciendo. En el siguiente otro punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y así toda la ronda. Las hago y regreso. Y así va quedando. Recuerden que nos tienen que quedar los mismos 42 puntos bajos. Para cerrar entramos en el primer punto, hacemos un punto deslizado, hacemos 3 cadenas y volvemos a repetir la secuencia de este punto. Este punto se conforma de la fila número 1, que es la de puntos bajos, y la fila número 2, que es esta. Así le vamos a seguir tejiendo para tomar altura y vamos a ir midiendo cómo le queda a nuestro celular de esta manera. Vamos a tejer las filas que sean necesarias. Miren qué bonito va quedando para llegar hasta por esta parte de nuestro celular. Al llegar acá les muestro cómo vamos a cerrar para que
quede el final de nuestra puntada. Las hacemos y regreso. Y listo, así va quedando nuestro portacelular. Miren qué bonito queda. La puntada es preciosa. ¿Ya vieron? Le dejé unos 2 centímetros para hacer el final. La puntada tiene que terminar en punto bajo. Para cerrar esta vuelta de puntos bajos, haremos en el primer punto un punto deslizado. Haremos dos cadenas y haremos en ese mismo punto un punto medio alto. Una vez más, otro punto medio alto. Otro punto medio alto en el siguiente punto. Otro punto medio alto. Otro punto medio alto. Y así lo haremos por toda la vuelta. Las hago y regreso. Y así habrá quedado la fila de puntos medios altos. Yo les expliqué la fila número 1, la 2, la 3 y la 4. Para mí, yo tejí las 5, las 6, las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y la fila 18 para tomar la altura de mi portacelular. En mi caso, la fila número 19 es la de medios puntos altos y haremos la fila número 20 que es ya para cerrar. Hicimos 2 cadenas al principio. En la segunda cadena entramos y hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena para tomar altura y ahí mismo haremos un punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. Otro punto bajo. Otro punto bajo. Y así toda la ronda. Nos tienen que salir los mismos 42 puntos bajos con los que empezamos. Los hago y regreso. Después de haber terminado la fila de puntos bajos, entramos en el primer punto y hacemos un punto deslizado, una cadena y podemos cortar hebra. Jalamos y escondemos la hebra. Y así habrá quedado nuestro portacelular hasta este momento. ¿Para qué hicimos estas vueltas finales? Para colocar nuestro broche. Aquí irá nuestro broche para cerrar. Ahora les voy a enseñar a hacer la solapita para que cierre nuestro portacelular. Para empezar a hacer la solapita de cierre, vamos a ver. En mi caso este broche ocupa 5 puntos bajos. Los vamos a tomar de la parte de atrás. En este vamos a entrar. Lo hacemos a un lado, damos la vuelta y vamos a entrar en este primer punto. Vamos a tomar nuestro hilo, haremos una cadena, así. Dentro de ese mismo punto haremos un punto bajo. En el siguiente haremos otro punto bajo. En el siguiente otro punto bajo, llevamos 3. En el siguiente 4 y en el siguiente 5. Una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y continuamos tejiendo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Una cadena más y damos vuelta a nuestro tejido y haremos 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena más y hacemos otra fila. 1, 2, 3, 4 y 5. Esa será la secuencia que haremos por
Aquí llevamos 1, 2, 3, 4. Esa es la secuencia que haremos por 9 veces más. Llevamos 4, haremos 5 veces más. Para terminar, en el último punto hacemos una cadena y cortamos un poco la hebra para esconder. Así de esta manera. Lo hago y regreso. Y listo, así habrá quedado nuestro hermoso portacelular. ¿Vieron qué fácil y rápido se teje? Ya lo único que nos toca es pegar o coser las piezas de los imanes para el cierre. Esta vez yo lo pegué para mayor rapidez, pero te aconsejo para mayor seguridad que los cosas. Vamos a hacer la prueba. Recuerda que si lo realizas, etiquétame en todas mis redes sociales. Me encuentras con el nombre de Peditos Crochet. También tenemos un grupo de ayuda en Facebook. El link lo voy a estar dejando en la descripción. Si te gustó el video, no dudes dejar tu like y compártelo y comenta todas las dudas que tengas. Adiós.